Fíjate, ahora que dices, Tony Luis 4907, Trump haciendo cosplay de Ceausescu, pero más horrible. Es muy curioso como una de mis bandas más queridas, que es, como muchos saben, eh, Oyster Band, que acaba de retirarse finalmente de los escenarios. Inmediatamente el cantante hizo otro grupo y ya salió de gira, el John Jones Trio, porque John no puede vivir sin cantar. Pero Oyster Band, que es una banda muy de izquierda, muy anarco-punk, anarco-folk punk, hizo la única canción sobre la fortuna de los Ceausescu. Y es una canción absolutamente aterradora, se llama Los zapatos de Elena. Y dice, ¿cómo te puedes poner 1000 pares de zapatos? Y cuando la gente entra, y cuenta cuando la gente entra a las casas de Ceausescu y lo que se encuentra, la riqueza absolutamente ofensiva, los baños con grifería de oro, que son como los que tiene Donald Trump, por cierto, que ahora que lo dices. Siempre me ha gustado mucho esa idea y se llama la canción precisamente Elena's Shoes, los zapatos de Elena, de mis queridos Oyster Band, que además los conocí en persona, sobre todo a John y al guitarrista, al violinista. Si vas a despreciar la riqueza idiota como la de Trump, esto viene tanto al caso. Porque dice, los rebeldes atacan el palacio que encuentran en los gabinetes del poder secretos dejados atrás. ¿Es el juicio hasta el hueso? No. Son grifos de baño de 19 quilates, teléfonos de marfil, sábanas de satín negro, cajas de cerveza alemana, películas pornográficas, un candelero destrozado, ¿cómo se llama? Smokings de la mejor tela, cristales en la manga, armarios llenos de objetos que no podrías creer. ¿Cómo puedes usar 1000 pares de zapatos cuando tienes ese blues de caminar? Cuando tienes ese blues de caminar, solo un par te bastaba. Así que ponte en los zapatos de Elena. No le dieron tiempo de elegir. Y ella dijo que prefiero morir que verme como una perdedora. Dijo, prefiero morir.